Capítulo 20. Leibniz. 1. Características generales. Guillermo Leibniz nació en Leipzig en 1646 y murió en Hannover en 1716. Sus principales obras se titulan Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, como una réplica a Locke. Teodicea. Su título completo es Ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. La monadología y de arte combinatoria. De inteligencia precoz, Leibniz logró la asimilación de todos los conocimientos de su época. Destaca en la diplomacia, en las matemáticas. Es junto con Newton uno de los fundadores del cálculo infinitesimal. En la lógica se considera el precursor de la lógica matemática. En metafísica, en apologética y como jurista. Su intento era tomar lo aceptable de los grandes filósofos del pasado y formar una filosofía perennis. Se discute si apenas llegó a un eclecticismo, o datos sin unidad, o si efectivamente tiene un sistema propio. Tal parece que, a pesar de la multiplicidad tan numerosa de los autores que aprovecha, sí existe unidad, originalidad y sistema personal en el pensamiento de Leibniz. Su genio consiste, pues, en haber sabido integrar otros autores dentro de una idea original. Su característica central es el racionalismo, y por lo tanto su lucha contra el empirismo inglés, en especial Locke. 2. Verdades de hecho y verdades de razón. Posiblemente el modo más adecuado para ingresar al pensamiento de Leibniz es aclarar la diferencia entre verdades de hecho y verdades de razón. Las primeras se refieren a lo contingente, a lo que es así, pero que podría ser de otra manera. Las segundas se refieren a lo necesario, a lo que es así, pero que no podría ser de otra manera. Esta pluma es azul, es un ejemplo claro de la verdad de hecho. El enunciado del teorema de Pitágoras es una verdad de razón. A partir de esta distinción surge la diferencia con el empirismo, pues, según Leibniz, solamente las verdades de hecho podrían fundamentarse en la experiencia sensible. En cambio, las verdades de razón no pueden obtener su necesidad y universalidad a partir de la contingencia y singularidad de los hechos captados. Estos solamente son casos singulares, y como tales quedan desbordados por las características de las verdades de razón. De lo anterior se sigue que el hombre elabora dichas verdades por medio de su razón, la cual tiene en sí, a priori, o con innatismo virtual, los elementos suficientes para originar tales proposiciones necesarias y universales. En este momento, Leibniz pretende conciliar a Descartes y a Locke. Con el segundo, niega que haya ideas innatas actuales. Con el primero afirma un cierto innatismo, que Leibniz llama virtual, es decir, en germen o en potencia. A este efecto hace una famosa añadidura a aquel principio aristotélico tomista: Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, que es, nada hay en el intelecto que primero no haya estado en el sentido. Leibniz añade, nisi ipse intellectus, excepto el mismo entendimiento. Con esto quiere decir que la facultad misma del entendimiento, siendo innata, es ya el elemento suficiente para admitir el innatismo virtual que proclama. La inteligencia es la que produce por sí misma la necesidad y la universalidad de las verdades de razón. He aquí una de las tesis que brillantemente va a desarrollar Kant
unos años después, con su teoría de las categorías a priori. Las verdades de razón son juicios analíticos y están basados en el principio de identidad. Las verdades de hecho son juicios de existencia, y Leibniz quiere fundamentar su verdad en el principio de razón suficiente. No hay nada sin una razón suficiente de su existencia. Nótese que aún en la contingencia del dato singular y sensible, Leibniz quiere asentar una necesidad, una razón que fundamente ese hecho. Tal es el principio de razón suficiente. Visto así podría confundirse con el principio de causalidad. Poco más adelante veremos que no coinciden y que se trata de un invento racionalista de Leibniz que va a concluir en el rechazo de la libertad y de la contingencia. Pero lo importante por ahora es que también las llamadas verdades de hecho se pueden reducir a verdades de razón cuando el que las considere sea un intelecto suficientemente poderoso como para captar la serie de razones que posibilitan las llamadas verdades de hecho. Tal es el intelecto divino. De aquí se sigue que el ideal de la ciencia es la transformación de las verdades de hecho en verdades de razón. En el fondo se ve latir ya el racionalismo, que no admite contingencia alguna. 3. El principio de razón suficiente. Es original de Leibniz el principio de razón suficiente, cuyo enunciado ya hemos visto. No hay nada sin una razón suficiente de su existencia. Ha sido muy discutido el sentido exacto y las posibles aplicaciones de dicho principio. Por lo pronto se puede distinguir un sentido y una aplicación al terreno del conocimiento y de la verdad, y también se puede distinguir otro sentido y aplicación de tipo ontológico a la existencia en su relación con la esencia. Desde el punto de vista del conocimiento se puede aplicar este principio a la fundamentación de una verdad. Significa entonces que toda verdad admite siempre una explicación, es decir, se puede reducir a una identidad. Según la filosofía leibniziana, lo hemos visto en una verdad de razón. El predicado está contenido en el sujeto. Por lo tanto, explicar una verdad de razón es lo mismo que hacer ver de qué manera el predicado se encuentra en el sujeto. Si esto resulta factible en las verdades de razón, por su parte, las verdades de hecho requerirían un análisis infinito, factible sólo en la inteligencia divina. Esto significa que no deja de haber razón suficiente en dichas verdades, pero tales razones permanecen desconocidas para el hombre. Por esto se dice que las verdades de razón se basan en el principio de identidad, y que las verdades de hecho se basan en el principio de razón suficiente. En el fondo, pues, todas las verdades son juicios analíticos, y serían susceptibles de ser reducidas al principio de identidad, y también todas las verdades tienen una razón suficiente de su existencia. Lo que Kant rechazará es que los juicios verdaderos siempre han de ser analíticos, mientras que para Leibniz el único modo de dar razón de una verdad es hacer ver la identidad del predicado en el sujeto. Para Kant esto resulta demasiado engorroso. Kant admite que las ciencias constan de juicios sintéticos y por lo tanto su fundamentación estará en hacer ver cómo esa síntesis tendrá como base un elemento a priori. En cuanto a la aplicación ontológica del principio de razón suficiente, la idea de Leibniz consiste en que toda esencia tiende a la existencia, y que todo lo que de hecho sucede tiene su explicación o razón en la misma esencia que lo produce.
De esta manera, si conociéramos la esencia de Julio César, allí veríamos que tenía que pasar el Rubicón. Y si captáramos la esencia de Adán, allí veríamos que iba a rebelarse contra Dios. De todo esto se sigue que, de acuerdo con el principio de razón suficiente, se excluye toda verdadera contingencia. Se acepta un determinismo universal y se rechaza el libre albedrío. Tal es la consecuencia lógica de todo racionalismo, sea el de Spinoza, el de Leibniz o posteriormente el de Hegel. Nótese que, en este momento, se podría confundir este principio con el principio de causalidad, pero no son idénticos. El principio de causalidad es de orden ontológico y solamente hace referencia a la necesidad de una causa cada vez que se dé un ente contingente. De ninguna manera se pretende con el principio de causalidad el determinismo universal. La razón es que sólo vale para inferir una causa a partir de un efecto, pero no para determinar las consecuencias a partir de una esencia. 4. La monadología. La teoría más original en Leibniz es la de las mónadas. La realidad entera es un conjunto de mónadas, entendidas como sustancias psíquicas y dinámicas, especie de puntos inmateriales, individuales, indivisibles, simples y sin comunicación con el exterior. No tienen ventanas. El hombre, por ejemplo, está compuesto de una mónada central, que es su yo, y una infinidad de mónadas inferiores, que constituyen su cuerpo. Todas las mónadas pueden dividirse en 4 clases. Las inferiores tienen percepciones, pero no apercepciones. Es decir, no se dan cuenta de sus propias percepciones. Constituyen los seres materiales e insensibles. En un nivel superior están las mónadas con alma, es decir, tienen apercepciones, se dan cuenta de sus propios conocimientos. En un tercer nivel están los espíritus o mónadas que captan las verdades de razón. Tal es el caso del yo humano. Por fin, en cuarto lugar está Dios, mónada perfecta, creador del universo, que tiene la percepción de todo lo perceptible. He aquí la solución de Leibniz al problema de la intercomunicación de las sustancias. Las mónadas no tienen ventanas, no hay tal comunicación. Lo que sucede entonces es que en el interior de cada mónada se desarrolla el conocimiento de cuánto acontece a su alrededor, pero sin la influencia de esos mismos acontecimientos, sino de una manera a priori, muy de acuerdo con sus teorías del innatismo virtual y del determinismo racionalista. En cada mónada, el pasado está incluido en el presente, el cual a su vez es un preludio del futuro. A partir de aquí se comprende la necesidad de otra famosa teoría de Leibniz, la armonía preestablecida. Significa que en cada mónada, de acuerdo con su esencia singular, está en forma virtual lo que le va a acontecer en el tiempo, y lo que va a conocer y a apetecer. Todo esto se va a desarrollar gradualmente, en concordancia con el desarrollo peculiar de cada una de las demás mónadas. Por eso, sin necesidad de ventanas, todo el universo marcha armoniosamente. Lo anterior es expresado por la ingeniosa comparación de los relojes, también original de Leibniz. En Descartes, el universo sería semejante a 2 relojes, materia y espíritu, que marchan al unísono porque se intercomunican, y el uno influye sobre el otro. Según Malebranche, no hay comunicación entre los 2 relojes, sino que Dios se encarga de cada ocasión, de que marquen la misma hora. De acuerdo con la teoría de Spinoza, se trataría de un solo reloj, con 2 caras, que significan la extensión y el pensamiento.
Allí no hay necesidad de explicar la comunicación. Por fin, en el sistema de Leibniz habría una infinidad de relojes, pero sin comunicación entre ellos. Todos marchan armoniosamente porque Dios, desde el principio, los ha construido con su peculiar ley de desarrollo, en armonía con la de todos los demás. La influencia del cálculo infinitesimal, inventado por Leibniz, puede notarse en toda su teoría filosófica. En cálculo infinitesimal es perfectamente factible desarrollar toda una curva a partir de la ley o ecuación de un punto en particular. Esto mismo quiere aplicarlo Leibniz por analogía al desarrollo de cada mónada, entendida como un punto, dotada con su propia ley de evolución. Evidentemente, el innatismo y el determinismo son la consecuencia necesaria del racionalismo matemático de estos autores. He aquí el resultado de la influencia cartesiana. De acuerdo con todo lo anterior, Dios ha constituido el mejor de los mundos posibles, y el mal que existe es una limitación necesaria. Tal es el optimismo leibniziano, sustentado en su Teodicea. 5. La Ilustración. En el siglo XVII se presentó en Europa, principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania, un movimiento intelectual, llamado la Ilustración, con las siguientes características. A. La razón representa el arma con la cual el hombre llegará a resolver todos sus problemas. La ciencia físico-matemática de Newton representa un vivo ejemplo. B. En el terreno de la política empieza a reinar un franco libertarismo, inspirado en el cambio de gobierno de Inglaterra a finales del siglo XVII. Montesquieu lleva a Francia dichas ideas, que luego son fecundas en la Revolución de 1789. C. La lucha contra el aspecto sobrenatural de la religión cristiana tuvo sus principales representantes en el deísmo, que acepta la existencia de Dios, pero sólo la religión natural. Pope, Mendeville, Tyndall, Toland y Collins son nombres que figuran en esa época. Pero el que sobresalió por encima de todos, por su lenguaje vivaz y sarcástico, fue Jean-Marie Araud, mejor conocido como Voltaire. El predecesor de esta faceta de la Ilustración es Pierre Bayle, en su lucha contra las sucepciones. D. La Enciclopedia, dirigida por Diderot y de Alembert, fue el vehículo más célebre de las ideas racionalistas y naturalistas, que pulularon entonces. Rousseau, en su teoría sobre la bondad natural del hombre y sobre el contrato social, fue uno de los más famosos colaboradores de ella. Por fin, un franco sentimentalismo en moral, como en el de Shaftesbury y Hodgson, y un craso sensismo, como en el de Condillac, y en su extremo un materialismo mecanicista, como el de Holbach, Lemaitre y Helvetio, se muestran como frutos paradójicos de la Ilustración, que parecen inclinar el acento en elementos alejados de la razón humana. En ese ambiente intelectual es donde Kant va a originar uno de los sistemas más famosos en toda la historia de la filosofía. 6. Comentario crítico. A. El problema de la fundamentación de la verdad es el clásico problema de la filosofía, a partir de Descartes. Nótese la oposición de soluciones entre el racionalismo y el empirismo. Kant pretenderá dar una solución sintética. Por lo pronto, que todos los juicios verdaderos sean analíticos no es aceptable, y se entenderá esto después de estudiar a Kant.
Que Dios conozca todo el pasado, el presente y el futuro no significa que todo esté determinado y que todo pueda reducirse a juicios analíticos. El conocimiento de un hecho futuro no implica su determinación necesaria. Confróntese mi introducción a la ética, capítulo 13, sobre el determinismo. Es el existencialismo de Sartre el que se encargará de rechazar este determinismo y pone todo el énfasis en la libertad y la responsabilidad. B. El principio de razón suficiente puede aceptarse, siempre y cuando no se pretenda el determinismo de causa a efecto. Ya hemos dicho que esta dificultad no es propia del principio de causalidad, porque solamente vale para inferir que hay una causa, partiendo de un hecho contingente cualquiera. Ir del efecto a la causa es válido y siempre necesario. Pero de la causa al efecto no siempre es necesario, a menos que se acepte el determinismo universal. C. La monadología y la armonía preestablecida no pasan de ser bonitas soluciones, semejantes a una hermosa partida de ajedrez. Son consecuencias del racionalismo matemático. La realidad es que los hechos muestran la comunicación de sustancias, el influjo de unas sobre otras y el poder libre de autodeterminación. Justamente son los temas propios del existencialismo actual. Sin embargo, no debe negárselo a priori, como lo hace el empirismo. Lo a priori es la condición de posibilidad de todo lo que de facto existe. Mas, para el hombre, lo a priori es, paradójicamente, lo posterior en el orden de sus conocimientos. Descubrir lo a priori es la función de la filosofía. En Dios todo conocimiento es simultáneo, pero de tal manera que deja a salvo la libertad y la contingencia. Así como Santo Tomás aseveraba que no hay nada tan contingente que no tuviera algo de necesario, así ahora, en contra del racionalismo, hay que insistir en que no hay nada tan necesario que no tenga algo de contingente.